Bien, continuamos con otra de las preguntas del examen de lenguaje matemático conjuntos y números de 2021, febrero, y como con anterioridad esta es una de las preguntas que no me cayó en el examen. Para algunos esta fue la pregunta 5 y es una pregunta conectada con el tema 4, el tema que explica estructuras algebraicas básicas. Concretamente con esta pregunta uno trabaja los ideales. Entonces se nos dice lo siguiente, tenemos un anillo, este anillo es Z2 con las operaciones, llamémosle suma y producto, aunque ya sabéis que los nombres son un poco arbitrarias, dependen realmente de cómo la operación se defina. Entonces Z2, primero, para que nos hagamos una idea, Z2 es el conjunto de todos los pares de números enteros. Entonces, por ejemplo, esto incluye el 1, 2, por ejemplo, o incluye también, por ejemplo, el menos 2, 5 y así sucesivamente, etcétera, 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 ¿no? Y entonces se nos explica que en este anillo, con estos pares, las operaciones suma y producto se definen así. Entonces, si tenemos dos pares, AB más A'B', entonces la suma de A, por ejemplo, la operación suma va a ser A más A' para la primera de las dos coordenadas, si queréis, y B más B' para la segunda de las coordenadas. O sea, esto no nos llama la atención porque esto es la suma normal, tal y como la conocemos, solo que en vez de aplicada de un número a otro número, la aplicamos a pares de números a pares de números. El producto, en cambio, es un poco diferente. Y en el producto básicamente se dice que en el producto de AB por A' por B', el primero de los resultantes va a ser el producto del primero por el segundo, o sea, A por A', pero el segundo va a ser la suma de varios productos. Básicamente, si hiciésemos la multiplicación completa de modo distributivo, pues sería eso. O sea, el primer término, como digo, es A por A' y el segundo es A por B' más B por A' más B por B'. Entonces se nos pregunta, vale, tenemos este anillo, tenemos estas dos operaciones y se nos dan dos posiblemente subconjuntos, posiblemente subanillos de este anillo, que son I y Z. Entonces I se define como todos los pares en los que el primer elemento es un número entero y el segundo elemento es cero. O sea, pares como 1, 0, menos 2, 0 y así sucesivamente. Y J es al revés, es todo el conjunto de pares donde el primero es 0 y el segundo es un número entero, como 0, 1 o 0 menos 2, etc. Y se nos pregunta, básicamente, vamos a ver ahora las tres preguntas, pero lo que se nos pregunta es si alguno de estos dos, o los dos o ninguno, es un ideal. Entonces la pregunta A es, ¿y J son ambos ideales de Z? 2 más por, o B, J no es ideal de Z2 más por, o ninguna de las otras respuestas. Entonces, esto es un ejercicio bastante fácil, pero simplemente hay que tener clara cuál es la definición de ideal. Un ideal es una especie de subanillo, pero tiene una propiedad especial. Entonces, las dos propiedades que definen a un subanillo son, las escribo aquí, para todo elemento A, B, para todo par, mejor dicho, de elementos A, B que pertenecen al ideal, llamémosle id, para no mezclarlo con el i que tenemos aquí. Para todo par de elementos AB, A menos B también es un elemento del ideal. Entonces, bueno, esto no es particularmente espectacular. Es mucho más llamativa la siguiente propiedad, que es para todo elemento A que pertenezca al ideal y para todo elemento C que pertenezca no al ideal, sino al conjunto
o sea, al anillo, llamémosle al anillo A, o sea, que no pertenece, este elemento C no pertenece al subanillo, pertenece a todo el anillo. Pues para cualquiera que cojamos perteneciente al ideal y para cualquier C que escojamos perteneciente o no al ideal, siempre que pertenezca al anillo, se cumple A por C es un elemento del ideal. Entonces esto, si no habéis estudiado estas cosas, os puede parecer pues, irrelevante o trivial, pero es muy significativo porque en la mayor parte de los subanillos no se cumple esto. En la mayor parte de los subanillos el producto es de dos elementos que están en el subanillo, ¿no? Entonces, como os digo, los ideales son una clase especial de anillos. Entonces, muy fácil, vamos a comprobar esto rápidamente. Y por el modo en que se han definido las dos operaciones, la suma ni siquiera tenemos que comprobarla. Es decir, la suma es obvia, basándonos en la propiedad de la suma en los números enteros. La suma de dos números enteros es siempre un número entero. Y aparte, tenemos aquí pares, por ejemplo, si sumásemos estos dos pares que pertenecen ahí, 1, 0 más menos 2, 0, veríais como el segundo dígito va a ser siempre 0, la suma de estos dos, sea cual sea el primer dígito, que va a ser un número en z, y la suma de los dos segundos, que van a ser dos ceros, esto siempre te va a dar un número entero, coma 0. Entonces, cualquier suma de elementos de i va a seguir estando en i. Y lo mismo pasa con j. Pues en j, estos dos, por ejemplo, los sumamos, tenemos 0 menos 1. En el primer término de ambos, para cualquier elemento de j que escojas, el primer término de los pares siempre va a ser 0. Y el segundo va a ser siempre, pues, un número entero, que sumado a otro número entero da un número entero. Entonces, la parte de esta parte no nos da problemas. Y bueno, esto no dice exactamente la suma, dice A más el inverso de B. Pero bueno, no nos cambia nada, simplemente cambia el signo de del segundo elemento que quieres sumar, y el 0 pues le da igual cambiar de signo, porque siempre es 0. Entonces esto donde tenemos que comprobarlo es aquí. Para comprobar si i y j son ideales, el truco es comprobar esto, es bajo la operación del producto que se ha definido, ver si el resultante siempre cae dentro de i o siempre cae dentro de j. Entonces, como veis, el producto es un poquito raro, entonces podemos empezar, por ejemplo, por j. Entonces, j sabemos que es el que siempre empieza por 0. Entonces, fijaos, en la definición de la multiplicación, el primer término es siempre el producto de A por A', o sea, el primer del par por el primer del segundo par. Entonces, si uno de los dos pares, da igual cuál sea, es un elemento de J, va a ser un elemento 0 y otra cosa, llamémosle Z, porque este segundo elemento es un número entero. Entonces, si multiplicamos esto por ejemplo, vamos a intentar crear un número que no esté dentro de j. Pues vamos a multiplicarlo por ejemplo, por 1, 2. Y bueno, vamos a hacerlo menos abstracto. En vez de z aquí voy a poner, no sé, un 1, para que resulte todo más claro de ver. Entonces, si hacemos esta multiplicación, nos sale, para el primer término del par que vamos a crear aquí, es simplemente el primero de aquí por el primero de aquí. Como uno de los dos es j, esto si lo hubiésemos alterado de orden no cambia, el primer término siempre va a ser 0. Y si os fijáis, da igual cuál sea el segundo, porque un número multiplicado por 0 siempre es 0, el primer término siempre va a ser 0. Entonces el segundo, pues aquí sería 0 por 2, que es 0, más 1 por 1, que es 0 más 1, 1, más 1 por 2, que es 2, entonces 0 más 1 más 2, 3. Entonces, hemos visto, o creo que habéis visto, que j es un ideal. Es un ideal, porque tal y como está definida la operación, puedes multiplicar a cualquier elemento de j por cualquier elemento del anillo, o sea, por cualquier par de dos números enteros, que con esta regla el resultante siempre te va a salir dentro de j. En cambio,
si lo hacemos con i, el i tiene el 0 después, como habéis visto en estos dos ejemplos. Y el segundo término, fijaos, se define por una suma de varios productos. Entonces va a ser muy fácil ver que no es un ideal. Entonces, por ejemplo, cogemos un i, digamos 1, 0, por coger uno fácil, y vamos a multiplicarlo por ejemplo, 1, 2, el mismo de arriba. 1, 2. Entonces, el primer término muy fácil es a por a', 1 por 1 es 1. Y ahora el segundo término va a ser 0. Bueno, perdón, el segundo término va a ser, el primero era 1 por 1, el siguiente va a ser 1 por 2, que es 2, más 0 por 1, que es 0, más 0 por 2, que es 0. Entonces, claro, el 0 ha disuelto 2 de estos elementos, pero nos queda el producto de 1 por 2. Y la suma de 2 más 0 es 2. Y este resultado, 1, 2, no está dentro de i. Por lo tanto, i no es un ideal de nuestro anillo. Entonces ya está, ya hemos acabado el ejercicio, simplemente nos queda comprobar, como siempre, las respuestas. Entonces, A dice, I y J son ideales de este anillo con estas operaciones. No es cierto, uno lo es y el otro no lo es. B nos dice, J no es ideal de este anillo. Y acabamos de comprobar que J sí lo es. Entonces la respuesta correcta es ninguna de las otras respuestas. Si tuvisteis este ejercicio con otras respuestas posibles, que se da el caso, simplemente la respuesta correcta sería aquella que afirmase que J es un ideal o que I no es un ideal.